Hola, muy buenos días compañeros, soy Aaron García y el día de hoy veremos el tema del nódulo y cáncer tiroideo para la clase de endocrinología, cuya titular es la doctora Claudia Angélica Aguilar Serralde. Quisiera empezar explicando un poco acerca del panorama general de nuestra exposición. Primero empezaremos viendo unas pruebas de imagen, estructurales y funcionales de la glándula tiroides. Después hablaremos sobre la investigación clínica inicial, ya sea la entrevista clínica, la exploración física y el complemento de los estudios de imagen. Además, después hablaremos del tratamiento de los nódulos tiroideos, ya sea que sean benignos o malignos. Y posteriormente hablaremos sobre la clasificación del cáncer, sin embargo, esta la veremos de manera general porque en la siguiente presentación, por parte de mi compañero Zurita, hablará más a detalle sobre el cáncer tiroideo. Empecemos con nuestra primera parte de la presentación, con las pruebas de imagen, ya sea estructurales y funcionales de la glándula tiroides. Hablaremos de la ecografía, de la gammagrafía externa, así como de la tomografía, resonancia o la tomografía por emisión de positrones, de las cuales considero que la más importante y que la que deben de tomar mayor interés es en la ecografía. Muy bien, empecemos con la ecografía. Este método de imagen es muy útil porque nos va a brindar tanto información estructural como información funcional. Este es la mejor modalidad para evaluar la enfermedad tiroidea difusa, como la nodular. Sin embargo, también es muy útil en la evaluación de un nódulo aislado, ya sea tan siquiera de 1 milímetro de diámetro. En la tiroides, la mayoría de los nódulos que aparecen en esta glándula, su carácter es benigno. Esto quiere decir que no provocan cáncer y sus múltiples consecuencias, como metástasis, pérdida de peso, etc. Solamente el 1% va a representar los nódulos que sean malignos. Esto quiere decir que generen el cáncer. 80% de la enfermedad tiroidea nodular es causada por hiperplasia. Esto quiere decir que es el aumento del número de células, no el tamaño de las células. Y cuando hay un aumento de la glándula tiroides se denomina como bocio, que se representa en la imagen que está a su inferior derecha. Este bocio va a ser poder palpado a través simplemente con la vista podemos diferenciarlo, es muy evidente y también en la exploración física hablaremos sobre las maniobras de exploración como la de Lahey o de Kerbein. Continuemos hablando sobre los conceptos básicos de cómo funciona la ecografía. La ecografía va a funcionar a través de la energía acústica. Esto quiere decir que se va a emitir una onda de sonido y esta frecuencia es la que nos va a poder después formar una imagen. Entonces, tiene principalmente tres pasos. La primera es la producción de una onda sonora de alta frecuencia. Este va a ser emitida por el transductor. Se coloca el transductor, se emite la onda sonora y esta va a atravesar a través de nuestros tejidos, ya sea líquidos, sólidos o algunas calcificaciones. Entonces, cuando va atravesando a través de estos tejidos, las ondas sonoras vienen viajando, chocan y regresan. Esta onda reflejada se conoce como eco. Una vez que el eco regresa otra vez a nuestro transductor, a través del software de nuestro aparato, pues se va a crear una imagen virtual, una imagen real de lo que estamos viendo a través del ecógrafo. Este método de imagen pues es muy útil, ya que parte de sus ventajas es que no es un método invasivo al paciente, por lo tanto no le va a complicar o no le va a provocar grandes incomodidades. Es también importante mencionar que la ecografía no va a generar radiación ionizante. Entonces esto va a evitar también parte de los efectos adversos, que la radiación ionizante podría causar también el desarrollo de cáncer. Y si nosotros estamos evaluando que probablemente tiene cáncer, pues este método de imagen disminuye los efectos adversos. También es importante mencionar que las imágenes que se están observando son en vivo, digamos, son en tiempo real y como lo habíamos mencionado, provoca escasas molestias al paciente. Sin embargo,
ese tipo de imagen pues va a ser condicionado al operador, o sea, es operador dependiente. Dependiendo de la habilidad y de la experiencia de la persona que lo esté realizando, van a ser la calidad y la interpretación de las imágenes que se van a obtener. Además, en pacientes que tengan obesidad, especialmente en esta región, es la que vamos a evaluar, por el tejido adiposo se va a complicar o se problematiza la observación de las imágenes. Bueno, es importante mencionar cómo se va a poder observar las imágenes dependiendo de la materia que estemos observando. Por ejemplo, en estructuras que estén llenas de líquido, como el líquido es conductor de las ondas de sonido, pues estas ondas van a atravesar a través del líquido, valga la redundancia. Entonces estas ondas no van a regresar, no van a reflejarse, no van a formar un eco como tal. Entonces, pues se van a poder ver pocos ecos y los bordes de la estructura que estemos queriendo ver, pues no se van a delimitar de manera adecuada. Y es importante poder observar los bordes porque pueden ser como un método de diagnóstico o una característica esencial de las neoplasias o de los nódulos. Hablando de las estructuras sólidas, es muy variable porque depende de su densidad. Esto quiere decir que dependiendo de la densidad, a mayor densidad es más fácil poder observar estas imágenes y menor densidad, o sea que tengan más agua, más líquido, las imágenes se van a poder ver con menor detalle. Entonces, no se puede como establecer un criterio a través de los sólidos. Y cuando tenemos una calcificación, esto quiere decir acumulación de calcio, las ondas sonoras se van a reflejar por completo. Entonces vamos a poder ver una imagen muy nítida, tan nítida que cuando pasa a través de la calcificación no va a atravesar a través de esta calcificación. Entonces esto va a generar una sombra, un eco acústico o sombra acústica. Continuemos. Para la evaluación de la glándula tiroides necesitamos contar con ejes principales. El eje longitudinal, que en nuestro esquema está representado con la letra A, que es este, y también el eje transversal, que está representado con la letra C. Una vez teniendo estos ejes para poder evaluar la glándula tiroides, podemos observar que tanto el parénquima y los nódulos tiroideos pequeños van a poder ser visibles. Los nódulos de apenas de 2 milímetros son fácilmente observables. La ecografía Doppler, esta puede ser tanto a color como en una gama de blanco y negro, nos ayudan a poder evaluar la vascularización de la glándula. Y es importante porque en el caso de que exista algún nódulo, esto nos va a referir si es de carácter benigno o maligno y pues evaluaremos la vascularización de los nódulos. Y en pacientes que tengan nódulos cancerígenos o que se lleve el seguimiento del cáncer, lo que se debe realizar es una evaluación de los ganglios cervicales que pues, se encuentran rodeando o alrededor de la glándula tiroides. Esto para evaluar si los ganglios que estén a la periferia no están también afectados. En esta diapositiva tenemos una imagen de una ecografía de la glándula tiroides. La glándula tiroides está representada con la letra T. Es importante mencionar que la glándula tiroides tiene una homogeneidad en su ecogenicidad. Esto quiere decir que se ve del mismo color, del mismo tono del gris. Porque cuando nosotros veamos alguna anormalidad, algún nódulo que sea hipoecoico, esto quiere decir que sea más negro, o hiperecoico, que sea más blanco, nos van a poder diferenciar en un nódulo, si es de carácter benigno o maligno. La glándula tiroides se encuentra alrededor de la tráquea y es importante también mencionar un detalle que cuando sea algún tratamiento de resección quirúrgica de algún nódulo maligno de la tiroides, se debe tomar en cuenta las posiciones anatómicas porque a través de estas zonas que estoy señalando transcurre un nervio, el nervio laríngeo recurrente. Este nervio es el que se va a encargar de inervar las cuerdas bucales. Entonces, es importante no lastimar este nervio porque se va a afectar la fonación. Además, rodeado se encuentran zonas de hipoecogenicidad. Estos son los músculos, el músculo infrayoideo, el músculo largo del cuello y aquí tenemos al músculo esternocleidomastoideo. También es importante mencionar que
podemos ver algunas estructuras vasculares, como la arteria carótida o la vena yugular interna. Como dato curioso, en el momento de que se esté realizando alguna ecografía de la glándula tiroides, también cuando el paciente se le pide que haga la maniobra de Valsalva, aumenta el retorno venoso. Entonces va a provocar una dilatación de la vena yugular. Y bueno, este es un esquema de lo que estaremos viendo con una ecografía y vemos la glándula tiroides que está representada con la letra T, en medio se encuentra la tráquea, posteriormente se encuentra el esófago. También habíamos mencionado que se ven las estructuras vasculares como la arteria carótida, la vena yugular interna, los músculos infrayoideos que se encuentran aquí, el músculo esternocleidomastoideo que es este y el músculo largo del cuello. Como habíamos mencionado, esta es una imagen de su eje transversal a nivel de C7. Y es muy importante poder realizar este método de imagen, ya que en el caso de que nosotros, a través de la exploración física, no logremos detectar algún nódulo o algún nódulo, digamos, más profundo, en este caso no vamos a poder palparlo. Entonces, si nosotros tenemos la sospecha, se pide este método de imagen y se va a poder evaluar, porque se ha comprobado a través de diversos estudios que tiene mayor sensibilidad y especificidad que la palpación. Además, también tiene mayor precisión para poder evaluar y detectar si existen hipertrofia o algún aumento del tamaño de los ganglios linfáticos cervicales. En esta otra imagen que les estoy colocando en la diapositiva es una ecografía con Doppler. El Doppler es el que va a identificar si el movimiento se está alejando del transductor o se acerca. En el caso de que se acerque, se ve de color rojo y en el caso de que se aleje, se ve de color azul. Entonces, cuando nosotros realizamos una ecografía, lo que debemos evaluar es, en los nódulos, lo que tenemos que evaluar es el tamaño, la forma del nódulo, su ecogenicidad, si es hipoecoico, que sea de color negro, o hiperecoico, que sea un color más blanco. Al igual tenemos que delimitar los bordes, si son bordes bien delimitados o espiculados, que no sea un borde irregular. También debemos evaluar la composición, si es de un carácter quístico, si es de un carácter sólido o es una combinación de ambos. Además, también tenemos que evaluar si son calcificaciones, ya sean gruesas o finas, incluso microcalcificaciones. Y con la ecografía Doppler podemos evaluar la vascularización, si hay regiones o puntos donde con mayor vascularización nos están sugiriendo algún nódulo, principalmente de carácter maligno. Hablemos de la gammagrafía externa. Como tal, este método de imagen no nos va a hablar tanto sobre la estructura de la tiroides, sino nos va a hablar más sobre la función de la tiroides, ya sea que hablemos de tejido tiroideo funcional o no funcional. Y de este tejido tiroideo hablaremos sobre si su función está aumentada y a este tipo de casos se le denomina como caliente, una región caliente. En el caso de que sea un nódulo, es un nódulo caliente. O bien si su función está disminuida, en este caso se le denomina como frío. Para poder realizar este método de imagen se utilizan radioisótopos. Hay múltiples radioisótopos como el yodo irradiactivo, ya sea yodo 131 o 123. Generalmente cuando se trata de algún nódulo cancerígeno o maligno, los nódulos son hipofuncionantes, o sea, la función está disminuida. Por lo tanto, de aquí también vamos a poder evaluar el tratamiento. Por ejemplo, si es un nódulo maligno y que ya no funcione, pues realmente no tiene caso que esté ahí, por lo que su tratamiento principal es la resección quirúrgica. En cambio, si tenemos un nódulo benigno, que también se va a complementar con otros estudios, con, por ejemplo, la punción de aguja fina, que posteriormente lo hablaremos, y que sea hiperfuncionante, pues no tiene caso que lo extirpemos a la primera, sino que se va a evaluar integralmente y se va a someter bajo revisión al paciente. Generalmente los nódulos calientes no son malignos, en su mayoría son benignos, pero puede haber que sean benignos hipofuncionantes y malignos hiperfuncionantes. Entonces también ahí es donde se limita la eficacia y la sensibilidad de este método de imagen.
Bueno, ahorita les traigo dos imágenes sobre dos pacientes diferentes. En la primera imagen, que es esta, podemos ver que, bueno, en el artículo hablaban que era un paciente de 72 años que tenía hipertiroidismo. Este caso es hipertiroidismo de Graves y bueno, se caracteriza por una sobrefunción de la glándula tiroides. Esto simplemente con el fin de ejemplificar cómo funciona la gammagrafía. Y en este caso, era igual otro paciente que tenía, bueno, se consideraba como levemente hipertiroideo. En esta región, en el lóbulo izquierdo, en la porción inferior se encuentra un nódulo que está aumentado de función. Y por eso se denomina como levemente hipertiroideo. Sigamos a otro método de estudio, la tomografía computarizada. Este método de imagen como tal nos va a hablar más sobre la estructura y no nos va a hablar tanto sobre la función de la glándula tiroides. Sin embargo, en el momento de que nosotros podamos localizar algún nódulo, la tomografía no es capaz de poder decirnos si este nódulo es de carácter benigno o maligno. Simplemente podría darnos información a detalle sobre la localización del nódulo. Eh, También puede ayudar a poder definir la localización y el alcance de los bocios. En el caso de que el bocio se vaya a una región intratorácica, ya sea retroesternal, la tomografía es de utilidad para poder evaluar el alcance de los bocios. Sin embargo, tiene menor sensibilidad que la ecografía en la detección de metástasis de los ganglios linfáticos. Continuemos con la resonancia magnética. Como su nombre lo dice, la imagen va a surgir a través de los campos magnéticos de los hidrógenos. Este no va a diferenciar tampoco entre un nódulo benigno o maligno. Sin embargo, tiene mayor calidad de imagen. Tampoco con la resonancia magnética nosotros vamos a poder evaluar la función de la tiroides, a diferencia de la gammagrafía y de la ecografía Doppler. El tejido tiroideo sano tiende a ser más intenso, esto quiere decir que es de color más blanco, por así decirlo, que los músculos que lo rodean. Por lo tanto, la tiroides es más intensa. En los casos de que exista algún tumor dentro de la glándula tiroides, el tumor o el nódulo tiene mayor intensidad que la propia glándula, por lo tanto se ve todavía más blanco que la glándula tiroides. Y en comparación con la tomografía computarizada, en este caso podemos definir mejor la vía aereo-digestiva, o sea que en el caso de que exista bocio o algún nódulo que esté comprimiendo esta vía, se va a poder delimitar de manera más adecuada y nos va a poder ayudar mejor al tratamiento. También es importante mencionar que en la resonancia magnética se va a poder evaluar mejor el tejido óseo y hablando más bien en el caso de que exista metástasis a los huesos axiales. Continuemos con la tomografía por emisión de positrones. El radiofármaco que más se va a utilizar en este método de estudio es la desoxifloroglucosa, que se abrevia con 18-FDG. Igual la tomografía por emisión de positrones se abrevia como PET. Como dato curioso, la UNAM, la Facultad de Medicina, cuenta con un PET. Bueno, este fármaco se transporta y se fosforila como sustituto de la glucosa. Sin embargo, este se queda pues atrapado, metabólicamente atrapado en las células tumorales, ya que este fármaco no va a poder ser, digamos, metabolizado a través de la glucólisis. Entonces se va a quedar atrapado y se va a almacenar en las células tumorales. También es importante que este método de imagen nos va a brindar imágenes en vivo del metabolismo de la glucosa. Este método de imagen no se va a realizar, digamos, en todos los pacientes. Primero, por su alto costo y segundo, porque en el caso de que tengan bajo riesgo de desarrollar cáncer, pues no es de gran utilidad poder utilizar la tomografía por emisión de positrones. Sin embargo, existen algunas indicaciones para poder realizarlo. Por ejemplo, en pacientes que tengan la tiroglobulina, que esta tiroglobulina es una proteína sintetizada por las células foliculares de la glándula tiroides, en el caso de que estén aumentada esta proteína por un valor de 10 nanogramos sobre mililitro, en este caso sí está indicada la realización de esta prueba de imagen. Sin embargo, más bien, siempre y cuando no exista alguna otra anomalía en los métodos de imagen. También es útil para detectar la metástasis en la región cervical, en la región de mediastino o en metástasis a distancia.
También es útil para poder establecer el diagnóstico o una estratificación inicial y que se lleve un seguimiento en los pacientes que tengan cáncer tiroideo anaplásico. Igual, mi compañero Zurita hablará más a detalle sobre este tipo de cáncer. También en pacientes que tengan metástasis y que haya una captación aumentada de la desoxifluoroglucosa, esto nos indica una mayor, o sea, que tenga mayor riesgo de mortalidad. También es útil para la medición o como seguimiento después de algún tratamiento, especialmente cuando son resecciones quirúrgicas. Y es importante mencionar que este no se va a utilizar para distinguir entre un nódulo tiroideo benigno o un nódulo tiroideo maligno. Y continuamos con la investigación clínica inicial. Muy bien, entonces ahora continuemos con la investigación clínica inicial. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando llegue un paciente a nuestro consultorio? Como todos los pacientes, es importante realizar una entrevista clínica o anamnesis completa y detallada, ya que en el caso de que podamos identificar algún antecedente heredofamiliar o signos y síntomas sugestivos de algún problema endocrino, nos va a poder guiar o nos va a poder orientar hacia el diagnóstico. Es importante evaluar si existe disfagia, que es la dificultad para deglutir los alimentos, la astenia, adinamia o signos y síntomas de hipotiroidismo. Ya lo habían mencionado mis compañeros, sin embargo lo voy a detallar brevemente y de manera general. Por ejemplo, de hipotiroidismo pueden tener constipación, que tengan intolerancia al frío, que sean los pacientes muy friolentos, que tengan edema. Este edema es de carácter duro por acumulación de lipoproteínas, denominado como mixedema, además de la bradipsiquia, bradilalia, el aumento de peso, o signos y síntomas característicos de hipertiroidismo, como la disminución de peso, temblor fino distal, sudoración, taquicardias, arritmias, despeñes diarreicos, etc. Entonces, los datos más importantes dentro de la anamnesis es que sea un paciente joven, de menor de 20, 30 años, y esto en el caso de cáncer tiroideo. En el caso de que sea benigno, lo más común es que sean en pacientes que sean mujeres. También en el caso para cáncer es que sean de sexo masculino, que sean varones, que hayan tenido exposición a radiación en la región del cuello, ya sea en la infancia o en la adolescencia. Esto va a aumentar el riesgo de desarrollo de cáncer, y que hayan tenido un rápido crecimiento nodular o folicular. También que tengan alteraciones persistentes del habla, de la respiración o de la deglución, ya sea disfonía, disnea o disfagia. Continuemos con la exploración física. Principalmente en lo que nos debemos enfocar es en la región cervical o en la región del cuello, donde vamos a poder palpar la tiroides y los ganglios cervicales. Recordar que los métodos de exploración de la glándula tiroides es a través de la maniobra de Laghi y de Kerbein. Y bueno, de los ganglios cervicales a través de la técnica del piano. En el caso de que nosotros tengamos un nódulo grande, que esté adherido a planos profundos, que sea de consistencia pétrea, o sea que esté muy duro, esto nos va a sugerir que sea una neoplasia maligna. También es importante mencionar que en el caso de un nódulo maligno, a la palpación no es doloroso, a diferencia de un nódulo que simplemente está aumentado por inflamación. En este caso es doloroso. Sin embargo, pues la mayoría de los pacientes que van a llegar a consulta, los diversos estudios han indicado que llegan asintomáticos, o sea, no van a llegar con datos sugestivos. Y en la exploración física generalmente solo se encuentra un nódulo de 1 o 3 centímetros. En este caso va a ser indolor a la palpación y es móvil al momento de que se le pida al paciente deglutir. Como tal, no existe una asociación entre el tamaño del nódulo y el riesgo de poder desarrollar cáncer. Sin embargo, existen estudios que hablan que nódulos arriba de 4 centímetros de diámetro, en este caso sí ya empiezan a aumentar el riesgo para poder desarrollar cáncer de tiroides. La probabilidad de tener cáncer en un paciente con nódulos múltiples o un nódulo aislado es igual. O sea, no importa si tiene 5 nódulos o tiene un nódulo aislado. La probabilidad es la misma para poder desarrollar cáncer. Y en el caso de que llegue un paciente que tenga múltiples nódulos en la glándula, se debe estudiar cada uno de estos nódulos, ya que el nódulo prevalente o el nódulo de mayor tamaño no es el que nos va a dar el diagnóstico.
Simplemente un nódulo pequeño también puede ser sugestivo de cáncer, así que se evalúa cada uno de los nódulos. Entonces, como breve resumen, los datos de la exploración física es encontrar un nódulo que sea de consistencia firme o pétreo, que esté fijo, o sea, que no sea movible y que tenga bordes irregulares. Además, encontrar el parálisis de las cuerdas vocales o ronquera también es sugestivo de cáncer de tiroides. Y la adenopatía de los ganglios linfáticos regionales que sea persistente. Posteriormente pasamos a los estudios de laboratorio. Aquí lo más importante es poder medir los valores de la TSH, que es la hormona estimuladora de la tiroides. En este caso, una TSH baja o indetectable, pero con las concentraciones de hormonas tiroideas normales, es sospechoso de un nódulo tóxico que sea funcionante de manera autónoma, porque si la TSH no la está estimulando y no va a poder favorecer la producción de las hormonas tiroideas, pero aún así se encuentran las hormonas tiroideas, es que los nódulos son tóxicos y están funcionando de manera autónoma, o sea, están produciendo las hormonas tiroideas sin la necesidad del estímulo de la TSH. Y esto exige la realización de un estudio de gammagrafía. Como habíamos visto, se puede identificar, como en la imagen número 2, se identifica que el nódulo que está con una actividad pues aumentada. En el caso de que nosotros encontremos niveles superiores de TSH, incluso también se considera dentro de los rangos normales, este caso es sugestivo del aumento del riesgo de que nuestro nódulo tiroideo sea de origen pues canceroso. Recordar que los nódulos cancerosos generalmente tienen una función o una actividad disminuida. Entonces, si en el caso de que no se esté produciendo demasiada eh, hormona tiroidea, pues la TSH va a empezar como a aumentar para suplir la región que no esté produciendo la cantidad adecuada de hormona tiroidea. Continuando con los estudios de laboratorio, la medición de la tiroglobulina, que como ya lo habíamos mencionado, proteína sintetizada por las células foliculares, esta medición de la tiroglobulina no es útil como para poder efectuar el diagnóstico inicial de la enfermedad, sino que es más como de seguimiento, como lo habíamos mencionado, para niveles superiores de la tiroglobulina para poder ser indicación de la PET. También se recomienda evaluar los niveles de calcitonina. Sin embargo, esto no es de utilidad al inicio de la evaluación, sino es más como de seguimiento o para poder descartar algunas otras complicaciones. En el caso de que la calcitonina sea mayor a 110 picogramos sobre mililitro, nos está sugiriendo que sea cáncer medular de tiroides. Recordemos que la calcitonina es una hormona que dentro de sus múltiples funciones se encarga en general de aumentar las concentraciones de calcio y se encuentran en las células parafoliculares o en las células C, que son las que sintetizan la calcitonina. Bueno, como habíamos mencionado, dentro de todas las pruebas de imagen de la tiroides, la ecografía es la técnica óptima para poder evaluar la glándula. En ella vamos a poder evaluar la estructura anatómica y tanto su morfología como el tamaño de la glándula, y también podemos evaluar el riesgo de los nódulos tiroideos. Este riesgo para poder desarrollar el cáncer, que a continuación igual mencionaremos cuáles son los criterios o cómo vamos a clasificar los hallazgos que encontremos dentro de los nódulos. Además, es útil para la estratificación y se cuenta con un sistema que apoya para poder interpretar y estandarizar los hallazgos que se encuentren en la ecografía. Esto se va a llevar a cabo a través de la clasificación TIRBATS como una, digamos, se menciona que es como parecido a los de los TIRBATS de la mamografía con ecografía. Es como el mismo sistema. Entonces, se va a dividir en 6 estratificaciones. La primera se considera como TIRBATS 1, que es una glándula tiroides con condiciones normales. TIRBATS 2, estamos hablando de afecciones benignas, o sea que tienen un 0% de desarrollar o 0% de riesgo para cáncer, que incluyen el quiste simple, nódulos espongiformes y microcalcificaciones, pero que estén aisladas. TIRBATS 3, en este caso, empieza a haber una probabilidad de malignidad. Sin embargo, en este caso es muy bajo. O sea, no podemos decir o no se puede dar como ya pie a que se dé un tratamiento de cáncer. Aún no. En el caso de TIRBATS 4,
ya los nódulos son sospechosos y la probabilidad pues ya es muy incierta porque no podemos descartar que no tenga cáncer de tiroides porque el porcentaje va del 5 a un 80%. Si tiene un 5 es muy poco probable, pero también puede tener un 80%. Entonces aquí ya se puede subclasificar para poder tener mayor precisión. Tiroides 4A, que la malignidad va desde el 5 al 10%. Entonces hablamos de un riesgo relativamente bajo. Y existe otra, subclasificación de tiroides 4A, bueno, 4B, perdón, donde la malignidad va del 10 al 80%. Continuamos con la tiroides 5, que en este caso ya la probabilidad de los nódulos malignos es muy alta, es arriba del 80%, y tiroides 6 es cuando los nódulos malignos son probados ya mediante la biopsia. La biopsia, igual como a continuación estaremos mencionando, es la punción o biopsia por aguja fina y pues esta nos va a ayudar para poder detectar si las células son cancerígenas o son benignas. Recordemos que la gráfica pasada simplemente nos va a indicar cuál va a ser la estratificación de lo que hemos encontrado a través de la ecografía. Sin embargo, con estas tablas que ahorita les voy a mencionar, vamos a poder evaluar más a detalle cuáles son las características de los nódulos para poder diferenciar si son benignos o malignos. Hablemos sobre las características y en las cruces nos van a determinar cuál es la probabilidad de que se refiera o que este hallazgo sea de un nódulo benigno o de un nódulo maligno. En el caso de que sea una cruz, estamos hablando de que la probabilidad es muy rara, es alrededor de, bueno, es menor a un 1%. En el caso de que sean dos cruces, estamos hablando de que hay una muy baja probabilidad de menos de 15%. En tres cruces hablamos de una probabilidad intermedia de 16 al 84% y cuatro cruces es una alta probabilidad de mayor a 85%. Empezamos hablando sobre la forma de los nódulos. Recordemos que los ejes para la evaluación de los nódulos es el transversal. Entonces en esta imagen los nódulos, en el caso de que sean más anchos que altos, teniendo como de manera pues esquematizada una forma pues más aplanada, es más sugestivo a un nódulo benigno. Y en el caso de que sea más ancho, más alto que ancho, es más probable o tiene una alta probabilidad de que sea un nódulo maligno. Avancemos con el contenido interno de los nódulos. En su mayoría nos van a ayudar a identificar más los nódulos benignos, ya sea que sea puramente quístico, que sean quistes con septos delgados o que sean mixtos, ya sea de característica sólida y quística. Y el artefacto de cola de cometa es también sugestivo de un nódulo benigno. Y de la ecogenicidad. En el caso de que nosotros, recordar que esta gráfica, esta parte de aquí es benigna y esta maligna. En el caso de que nosotros veamos nódulos, digamos, más blancos, hiperecoicos, nos están sugiriendo que probablemente o hay una alta probabilidad de que los nódulos sean benignos. O sea, que nódulos blancos son benignos y nódulos más negros o más oscuros o más hipoecoicos, que sean marcadamente hipoecoicos, nos van a sugerir que son malignos. Esto es una de las características más importantes para poder diferenciar entre un nódulo benigno y el maligno, la ecogenicidad. Después hablamos del halo. En el caso de que nosotros alrededor del nódulo se encuentre un halo de características delgadas, nos están sugiriendo de un nódulo benigno, a diferencia de un nódulo maligno que hay una mayor probabilidad de que este halo sea grueso o que esté incompleto o que simplemente el nódulo no contenga el halo. Avancemos con el margen. El margen es la segunda característica igual muy importante para poder diferenciar entre benigno y maligno. Digamos, para poder diferenciarlo claramente son tres pilares: ecogenicidad, margen, que el margen en el caso de que sea bien definido, estamos hablando de un nódulo benigno. Si está poco definido, nos está sugiriendo más hacia la malignidad. Y como ya lo habíamos mencionado, un nódulo que tenga bordes mal definidos o espiculados nos va a sugerir mayor malignidad. Hay una alta probabilidad.
Este sería nuestro segundo pilar. Y la calcificación, tercer pilar para poder diferenciar entre un nódulo benigno y un nódulo maligno. Empecemos con la calcificación. En el caso de que sea calcificación en cáscara de huevo, o sea que sea alrededor, está indicando que sea un nódulo benigno, al igual como una calcificación gruesa. En el caso de que sean microcalcificaciones, nos están sugiriendo más hacia un nódulo maligno. Entonces, repasando los tres pilares es que sean hipoecoicos, que tengan nódulos, pues, bueno, sus bordes mal definidos y que tengan microcalcificaciones. Estas tres características nos están dictaminando que lo más probable es que el nódulo sea maligno. Y también se puede realizar Doppler, que como habíamos mencionado, esto nos va a ayudar para evaluar la vascularización. Si el patrón es de flujo interno dentro del nódulo, pues nos está sugiriendo que el propio nódulo tiene su propia vascularización y esto es característico del cáncer. Y la sonoelastografía, pues no me voy a meter muy a fondo sobre esto, simplemente vamos a mencionar que en el caso de que el nódulo sea más blando, está sugiriendo que el nódulo es benigno. En el caso de que el nódulo sea más duro o más rígido, está hablando de que el nódulo es probablemente maligno. Como complemento, también quisiera mencionar que la elastografía tiene pues bastante menor sensibilidad y especificidad que la ecografía, entonces nos sirve más como apoyo al diagnóstico. Entonces, todas estas clasificaciones nos van a poder determinar y apoyar el diagnóstico en cada paciente. También ahorita mencionaremos de manera general, ya que en la siguiente diapositiva hablaremos a detalle sobre la punción de aspiración por aguja fina, también por sus siglas denominada como PAF. En los nódulos que tengan un alto riesgo, como habíamos mencionado, que tengan microcalcificaciones, bordes irregulares y que sean hipoicoicos, se recomienda utilizar, bueno, se recomienda hacer la PAF en nódulos que tengan 1 centímetro o más de diámetro. En nódulos que tengan bajo riesgo, la PAF se indica en nódulos que tengan más de 2 centímetros de diámetro. La PAF tiene una sensibilidad y especificidad arriba del 90% para el diagnóstico de cáncer de tiroides. Se ha visto que tiene pocas complicaciones siempre y cuando se realice por un experto. El material que se va a obtener a través de esta PAF es un material de tipo líquido o de tipo sólido, o sea, como tal no vamos a tener un pedacito de la tiroides, solamente líquido. Entonces es importante que cuando nosotros tengamos la muestra se encuentren 5 grupos de 10 a 15 células bien conservadas. O sea, como tal no no vamos a obtener muchísimas células como se podría obtener en una incisión o escisión. También la biopsia, esta punción se puede guiar ecográficamente y esto pues da muchísimo mayor valor a la interpretación del diagnóstico. Sin embargo, no todos los pacientes con nódulos tiroideos van a ser candidatos para poder realizar la biopsia. Hay unos pacientes que simplemente se van a mantener bajo revisión dependiendo de sus signos, de sus síntomas, de cuáles van a ser los resultados que se obtengan a través de los estudios de imagen, como la ecografía. Y solamente se realiza en el caso de que la interpretación citológica modifique la asistencia posterior, o sea, donde realmente sí se pueda realizar alguna cirugía. Por ejemplo, en el caso de que sea un paciente de edad avanzada, que tenga muchas comorbilidades y que realmente poder realizar la extracción de la glándula tiroides sea como más riesgoso para el paciente, pues realmente no conviene realizar la punción. O sea, porque si sale positivo, pero es más riesgoso hacer la cirugía, pues no tiene caso saber que es positivo. Simplemente, pues en ese caso no se realiza y se mantiene bajo vigilancia. También está indicada en casos en los que la ecografía resulte más sugestiva a que sea maligno el nódulo. Esto creo que es como lo más común. Y bueno, como ya habíamos mencionado, en nódulos que tengan alto riesgo, que sean mayor de 1 centímetro, se va a realizar la punción y en nódulos que de bajo riesgo va a tener que ser de 1.5 a 2 centímetros para que se pueda ya realizar la punción, para que la PAF sea necesaria. Y hay una clasificación para poder interpretar en qué clasificación se encuentra las características de las células de la biopsia. Esto es a través del sistema Bethesda, que ya es pues una estandarización para poder tener mayor agilidad en la orientación y apoyo diagnóstico.
En el caso de que nosotros tengamos, bueno, que se categorice como insuficiencia para el diagnóstico, hay un riesgo pues bajo, porque realmente no se encontró nada a detalle y lo que se recomienda es realizar de nuevo la biopsia y preferiblemente en el caso de que nos salga un resultado como insuficiente, se recomienda la segunda aspiración, bueno, la segunda biopsia, realizarla a través de guía ecográfica, o sea, con un ecógrafo, guiar la punción. En el caso de que los resultados resulten como benigno, la probabilidad de desarrollar cáncer pues es todavía muy baja, de 0% a 3%, y solamente se va a determinar a discreción clínica. En el caso de que resulte atipia de importancia indeterminada, o sea que son células atípicas, en este caso también se debe realizar la biopsia y preferiblemente, como se había mencionado, es con asistencia ecográfica, ya que el riesgo es un poco mayor encontrar células atípicas. Y en el caso de que sea sospechoso de neoplasia folicular o células de Hurtle, se recomienda utilizar, bueno, como tratamiento se recomienda hacer una hemitiroidectomía, ya que el riesgo de cáncer es del 15 al 30%. En el caso de que se tenga sospecha de malignidad, pero no sea tan confirmatorio, el riesgo de cáncer es de 60 al 75%. Sin embargo, sí se realiza la hemitiroidectomía o tiroidectomía total. En el caso de que ya haya malignidad en los nódulos, el riesgo de cáncer pues, es del 99%. Entonces lo que se realiza es una tiroidectomía total y también se realiza la disección de los ganglios cervicales en el caso de que también estén afectados. Esta es igual otra clasificación que básicamente menciona lo mismo. Y continuemos con el tratamiento de la enfermedad tiroidea nodular. Estos son una serie de pasos que se van a llevar a cabo. El primero, en el caso de que sean células normales, se va a repetir la biopsia durante la misma evaluación o de 3 a 6 meses después de tener una terapia de supresión de la TSH. ¿Cómo vamos a hacer esto? Se va a administrar la levotiroxina para mantener los niveles de TSH por retroalimentación negativa en niveles de 0.5 a 0, de 0.1 a 0.5. Entonces, recordemos rápidamente el eje que si nosotros estamos administrando tiroxina de manera exógena, la levotiroxina también esta va a fungir como retroalimentador negativo para que se disminuya la secreción de la hormona estimulante de la tiroides. En el caso de que no haya regresión de la TSH, o sea que los niveles de TSH no estén disminuyendo, esto nos va a sugerir que sea un nódulo tiroideo maligno. Y se refiere repetir la punción antes de la intervención quirúrgica de nódulos que no respondan a la tiroxina. En el caso de que los resultados de la clasificación MEDESNA nos den, bueno, lo categoricen como indeterminado, se utiliza un clasificador de expresión génica porque pues, finalmente se tiene la incertidumbre de sí o no realizar cirugía. En el caso de que sea benigno, se monitorea con una repetición posterior de la biopsia y con el perfil clasificador de la expresión génica. En el caso de que los resultados de Bethesda salgan como malignos o células malignas, se tiene que recurrir ya a un procedimiento quirúrgico. Y finalmente, hablemos sobre la clasificación de los tumores tiroideos. Como había mencionado al inicio de la presentación, yo no me voy a enfocar a fondo en este tipo de cánceres que ocurren en la tiroides. Simplemente los voy a mencionar de manera general, ya que mi compañero Zurita hablará de cada uno de ellos más a fondo, así como de su pronóstico, cuál va a ser su diagnóstico, su tratamiento y el seguimiento de todo este tipo de pacientes. Empecemos con los tumores epiteliales primarios, de los cuales pueden ser tumores de células foliculares y esos a su vez pueden ser benignos o malignos. En el caso de que sea benigno, estamos hablando de un adenoma folicular. En el caso de que sean malignos, ya es un carcinoma. El carcinoma puede ser diferenciado o indiferenciado. El carcinoma papilar, que es el más común, el folicular o de células poco diferenciadas. Y de los indiferenciados son los anaplásicos, que también en anaplásico, como habíamos mencionado, la PET está sugerida. También están los tumores de la célula C o células parafoliculares que se van a encargar de la secreción de calcitonina. Y está el carcinoma medular, los tumores de las células foliculares y de la célula C que sean combinadas, carcinomas medulares foliculares mixtos, los tumores no epiteliales primarios como los linfomas, sarcomas u otros, y
Finalmente, los tumores secundarios. Para poder recopilar todo lo que hemos mencionado a lo largo de la presentación, quisiera empezar que con el interrogatorio podemos desde ahí identificar si son nódulos benignos o malignos. En el caso de que sean benignos, debemos identificar antecedente de bocio benigno o que se vivan en zonas que sean endémicas para desarrollar bocio. En el caso de que sea maligno, tan solo con el antecedente de que tengan cáncer familiar de tiroides, pues también es sugestivo para que la persona esté desarrollando ese tipo de cáncer. Dentro de las características físicas, como habíamos denominado, que los nódulos deben ser blandos, que sea una mujer de edad avanzada o que tengan bocio multinodular. Para que sea maligno debe ser un joven. Y también es importante mencionar que si es un nódulo solitario, firme, duro o pétreo, que sea distinto del resto de la glándula, o sea que sea un nódulo dominante, también es sugestivo de cáncer. O también que provoque parálisis de las cuerdas vocales, que sean ganglios linfáticos firmes o que haya metástasis a distancia. De los factores séricos, un título alto de autoanticuerpos antitiroideos es sugestivo de benigno y la calcitonina sérica alta, como lo habíamos mencionado en los datos del laboratorio, pueden ser sugestivos de carcinoma medular tiroideo. Bueno, en la gammagrafía, un nódulo caliente, como habíamos dicho, que su función está aumentada, es sugestivo de benigno en el caso de que la gammagrafía esté indicando un nódulo frío, o sea, casi no tenga actividad, es más sugestivo de probablemente que sea maligno. Sin embargo, recordemos que pueden existir nódulos malignos calientes y nódulos benignos fríos, así que ahí es donde se limita este estudio. Por la ecografía, como lo habíamos mencionado, los bordes espiculados, microcalcificaciones y la hipoecogenicidad, pues es más sugestivo de algo maligno, si tiene bordes definidos o calcificaciones gruesas o que tenga hiperecogenicidad o que sea hiperecoico, eso es más sugestivo de un nódulo benigno. En la biopsia, pues ya con la clasificación Bethesda y la terapia de levotiroxina para disminuir la concentración de TSH. Si hay regresión, o sea, si las de TSH empieza a disminuir, pues hablamos de nódulo benigno. En el caso de que la TSH no regrese, estamos hablando de un nódulo maligno. Continuemos con la última parte de nuestra presentación. Aquí les pongo un esquema de cómo va a ser pues un diagrama de flujo para la decisión, la toma de decisiones en el abordaje de nuestro paciente. Una vez tenida en cuenta el interrogatorio y la exploración física, nosotros a través de las pruebas de laboratorio vamos a evaluar los niveles de TSH. En el caso de que la TSH se encuentre disminuida, se va a realizar una gammagrafía con los radioisótopos que habíamos mencionado, como el yodo radioactivo. Esto para la evaluación de que si existe algún nódulo que esté provocando hipertiroidismo. En el caso de que la TSH esté normal o esté elevada, esto nos va a sugerir poder realizar una ecografía. Y recuerden que con los resultados de la ecografía vamos a poder evaluarlo con los T-RADS y en el caso de que sea necesaria o que se justifique la realización de una biopsia, en el caso de que se esté intuyendo que sea maligno por la microcalcificación, bordes irregulares y la hipoecoicidad. En el caso de que la biopsia salga como benigna, pues se va a mantener bajo observación. En el caso de que la biopsia salga como un resultado sospechoso o de neoplasia folicular, se realiza la gammagrafía para poder evaluar la función. En el caso de que sea un nódulo caliente, pues nos está sugiriendo que el nódulo es más benigno, aunque no es del todo cierto, entonces se mantiene bajo observación. Sin embargo, en el caso de que la gammagrafía nos esté indicando de que es un nódulo frío, esto es más sugestivo de que de que el nódulo sea cancerígeno, sea maligno. Y si la biopsia está indicando que es maligno, pues se va a tratar con una intervención quirúrgica, siendo una hemitiroidectomía o una tiroidectomía casi completa o en el caso de que la extensión sea en toda la glándula, pues la tiroidectomía es completa. Como tal, mi presentación ya acabó. Simplemente quisiera complementar con un video sobre una tiroidectomía. Es por cortesía del doctor Gilberto Priego. Se realiza una incisión de manera circular hasta poder separar el tejido subcutáneo antes de llegar a la aponeurosis. En este caso se
quita todo el tejido subcutáneo y con un electrocauterio se va levantando a través de esta capa, teniendo cuidado con el músculo esternocleidomastoideo y los vasos sanguíneos. En este caso se van separando los músculos pretiroideos y después se puede evidenciar ya el nódulo, la tumoración. Mientras se va quitando la tumoración, se señala que hay que tener mucho cuidado con el nervio laringio recurrente que se encarga de inervar las cuerdas bucales, que se ve en ese preciso momento, lo está señalando. Después se supone que era una hemitiroidectomía, pero al momento de la cirugía se evalúa que el otro lóbulo también está afectado. Ahí se demuestra cómo hay el crecimiento de los dos lóbulos, especialmente en el izquierdo. Ahí nos está indicando que la tráquea se puede observar y que hay que tener mucho cuidado. Finalmente se coloca un sistema de drenado, se llama Drenovac, para la herida, bueno, para la cirugía. Se suturan los músculos pretiroideos y finalmente se cierra. Y pues ya eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado, espero les haya servido y les dejo las referencias. Cualquier duda o sugerencia, anexo mi correo electrónico. Hasta la próxima.